a estas dos filas les hacen más fácil al pastor. Entonces el pastor no se desnuca y puede mantener con la mirada. Ahora, si no quieres que el pastor te mire de frente, entonces quédate nomás ahí. No, vengan, así nos sentimos un poco más juntos, porque cuando se van todos los niños nos sentimos solos. Pastor Darío, que la palabra del Señor puesta en tu corazón pueda ser compartida hoy. Muchísimas gracias, que el Señor nos bendiga poderosamente como lo ha hecho hasta ahora, y un privilegio realmente este tiempo que nos permite compartir también con Él. Un demonio llamado procrastinación. Un demonio llamado procrastinación. Y nos preguntamos qué significa la procrastinación. Y según el diccionario, es la acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables. La procrastinación es, por tanto, uno de los ladrones del tiempo con el que tenemos que lidiar en nuestras vidas día a día. Etimológicamente, esta palabra deriva del verbo del latín procrastinare, que significa postergar hasta mañana. Mañana lo haré. Sin embargo, es más que postergar voluntariamente. La procrastinación también deriva de la palabra del griego antiguo que significa hacer algo en contra de nuestro mejor juicio. Hacer algo en contra de nuestro mejor juicio. Procrastinar es una forma de evadir usando otras actividades como refugio para no enfrentar una responsabilidad o una acción o una decisión que debemos tomar. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes la historia y el ejemplo de un pueblo que fue que procrastinó o que vivió la procrastinación, y cómo Dios actuó con ese pueblo. Hoy analizaremos dos libros maravillosos de las Escrituras. En primer lugar, Esdras, y posteriormente Ageo. Ellos conforman un grupo de los 4 que hicieron posible la reconstrucción, terminación del templo para poder honrar y agradar el nombre de nuestro buen Dios. Y vamos a abrir el libro de Esdras, capítulo 1. Esdras, capítulo 1, que nos habla acerca de este pueblo. Recordemos que nosotros estamos en el mes de todo lo que prospera. Hemos hablado de la mujer que prospera, del hombre que prospera. Udo magistralmente compartió también con nosotros el último domingo la familia que prospera, y nos toca hoy desarrollar la iglesia que prospera. Y saben ustedes, por eso puso el nombre de demonio. Un demonio no es que tenga suficiente tiempo para comenzar a poner ahora nombre a los demonios, aclaro. Pero sabemos que por principio y por naturaleza, tanto Satanás como sus vasallos, sus lacayos, que son los demonios, están para hacer contra al pueblo de Dios, están para hacerte contra a vos, para detenerte. Y uno de los principales objetivos de Satanás para la iglesia y para cada uno de los que están aquí sentados es evitar
que puedas cumplir la voluntad de Dios en tu vida o que esta iglesia pueda cumplir la voluntad de Dios. Entonces este demonio aparece aquí con el objetivo de frenar, poner el palo en la rueda, entorpecer, hacer cualquier cosa para que puedas cumplir la voluntad de Dios en tu vida y la voluntad de Dios para esta iglesia. Y una de sus armas es la procrastinación, el hábito de posponer las cosas. La acción y la actitud de decir mañana o posponer las cosas. Aquí la palabra de Dios nos muestra el decreto de Ciro, Esdras capítulo 1. Dice, en el primer año de Ciro el rey de Persia, en el primer año, dice la palabra de Dios, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. ¿Qué pasó? Despertó. ¿Quién despertó? Dios despertó. Jehová, el espíritu de Ciro, el rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Cuando eso ya habían pasado casi 70 años que el pueblo de Israel había sido sacado de Jerusalén y había sido llevado hasta Babilonia. Y en Babilonia vivieron ya por 70 años. Y entonces este rey, en su primer año de mandato, se cree que Daniel, el profeta Daniel, le había traído las profecías que hacía ya 140 años atrás. Hablaban de que iba el pueblo de Israel nuevamente, se les iba a permitir volver otra vez a Jerusalén. Y es más, 140 años atrás estaba ya habiendo el nombre, decía Ciro mi siervo. Eso ustedes lo pueden encontrar en Isaías capítulo 44, verso 28, Isaías capítulo 45. Por el tiempo no vamos a estar pudiendo leer. Entonces, cuando el rey, un rey que no conocía a Dios, un rey idólatra, un rey que adoraba cualquier cosa en aquel tiempo, recibe una profecía de 140 años atrás y reconoce. ¿Qué es lo que hace el Espíritu de Dios? Despierta, le hace entender algo al rey e inmediatamente él reconoce de que Jehová de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Qué maravilloso, qué grande lo que puede hacer el buen Dios. Y allí nosotros vemos, hermanos, de qué manera comienza Dios a actuar. Ese templo que 70 años atrás era algo maravilloso, tan grande, que había construido Salomón, fue totalmente destruido, quemado, saqueado. Y ahora de 70 años que habían vivido como esclavos, ahora se les permite volver otra vez por el decreto de este rey Ciro. Dios le dio al rey persa un sentido de urgencia acerca de esto. No es que queremos que lo consideres, sino que en el primer año, y ustedes saben cuando un presidente nuevo, ¿verdad?, asume, tiene cientos de promesas que cumplir. Y aquí viene por el techo, por decir así, cayendo una profecía de hace 140 años y por eso él, una de las primeras cosas que hace es firmar un decreto para que este pueblo pueda volver otra vez y pueda reconstruir el templo.
Aquí esta historia nos muestra de que Dios siempre es el que se vale de reyes, inclusive gobernantes, para hacer su voluntad, que no precisamente sean alguien que le pueda estar adorando. Él a veces humilla a gobernantes poderosos, como lo hizo con Nabucodonosor, ¿se acuerdan? También puede enviar un juicio destructivo sobre los faraones, como lo hizo con Moisés, o puede exaltar a un rey, ¿verdad? Como lo está haciendo aquí, en este caso de Ciro, el persa. Y este edicto real, más que la obra de Ciro, debe considerarse como una prueba de que Dios mueve, de que Dios despierta el corazón de los reyes de manera que hagan y que cumplan su voluntad. Dios puede usar a cualquiera para que nosotros podamos cumplir la voluntad de Dios. Usa a reyes, usa hasta animales muchas veces para poder cumplir su voluntad. Y aquí la palabra de Dios en el versículo 5 dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos, vean, se movilizaron todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová. Despertó otra vez Dios la vida de las personas. Ahora ya despertó la vida del pueblo de Israel para que se pudieran levantar y pudieran volver para hacer ¿qué? Para poder edificar la casa de Dios. Una iglesia que prospera es una iglesia que reconoce que Dios siempre cumple sus propósitos en la historia de ella. Una iglesia que prospera, una familia que prospera, una mujer que prospera, un hombre que prospera, reconoce que Dios siempre va a cumplir su propósito en la historia de la humanidad y en su historia personal también. Pueden pasar muchos años, pueden haber miles de experiencias, pueden haber miles de situaciones, puede que te hayas ido lejos, puede que hayas experimentado y te hayas dado un golpe contra la pared, pero cuando Dios te ha marcado, cuando Dios ha fijado sus ojos sobre ti, cuando Dios ha fijado sus ojos sobre tu familia, Él va a cumplir su voluntad tarde o temprano, porque Él tiene el dominio sobre todas las cosas y sobre todas las personas. Y aquí se cumplió la palabra del Señor de una manera sorprendente. Versículo 6 dice: y todos los que estaban a sus alrededores les ayudaron. Esta gente que despertó Dios su espíritu, les ayudaron sus vecinos con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. ¡Wow! ¡Qué maravillosa experiencia y qué maravilloso principio! Ellos comenzaron a ser despertados por Dios y decidieron volver para reconstruir. E inmediatamente la bendición de Dios viene sobre su vida. Una iglesia que prospera es una iglesia que reconoce que en el reino de Dios la visión viene primero, después la obediencia y por último la provisión. Una iglesia que prospera es aquella que reconoce que primero viene la visión de Dios. Vamos a levantarle una casa a Dios. ¿Cuánto tenemos? No tenemos. ¿Cuánto el presupuesto? Más de 3,000 millones. ¿Cuánto tenemos? Ni el 10%. Hombre, ese pillo ya entonces. Pero una iglesia que prospera
reconoce que en el reino de Dios estos son los principios. Primero, la visión, lo que Dios te muestra. En segundo lugar, el primer paso. No es que ya, vean que aquí el pueblo no es que ya llegó a Jerusalén. Dios despertó en ellos su espíritu, yayapota, vamos a volver. Y cuando dieron el primer paso, ya viene la provisión de Dios. Primero la visión, segundo la obediencia, el primer paso, y en tercer lugar viene la provisión. Y vean de dónde viene. Mía es la plata y el oro, dice Jehová. No era del pueblo de Israel precisamente, eran de sus pueblos vecinos, de gente que no conocía a Dios, que adoraba a otros dioses inclusive, pero trajeron todo para poner en la mano de esta gente. Es interesante cómo se traduce la expresión directa. Literalmente significa fortificaron sus manos. Y hay tres cosas en este aspecto. En primer lugar, les llenaron de palabras de ánimo. ¿Y quién les llenó de palabras de ánimo? Claro, en primer lugar, su grupo más cercano, que eran los judíos. Después, el rey les animó. Acá está todo firmado, tapejoca tú. Ya no son más esclavos, son libres. Y en tercer lugar, sus amigos, sus vecinos. Y no solamente le dijeron, vaya, qué bueno, fuerza, buen viaje, que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. No fue solo eso, sino que también le dieron dinero, le dieron animales, le dieron de toda la provisión material que necesitaba. Y nosotros decimos, pero ¿cómo? ¿Para qué pico tanto? Hermanos, imagínense que nosotros tengamos que pedir a algunos familiares que vengan desde el Brasil. Bueno, tranquilo, sabemos para nosotros nuestro contexto es que se va a subir en un avión o en un colectivo y después va a venir. Pero en aquel tiempo no había colectivo, no había avión. Se cree que iban a tardar más de 2 meses en salir de allí y llegar hasta ese lugar. Significa que esa avenida costaba plata. No solamente costaba plata, sino que también había riesgos por el camino. Estaban los motochorros de aquel tiempo ya, ¿verdad? Estaban los taxi asaltantes, de todo un poco ya había, en aquel tiempo ya. Pero de igual manera hubo obediencia y también vino la provisión de Dios. Aquí en pocas palabras nos está mostrando de que cuando uno va a comenzar a hacer la voluntad de Dios, de que cuando uno comienza a dar el primer paso para cumplir la voluntad de Dios, va a contar siempre con el favor de Dios. Que Dios se va a encargar de tocar el corazón de las personas que menos pensamos y podemos imaginarnos para que puedan ayudarnos, para que puedan bendecirnos. ¿Por qué? Porque hacemos y cumplimos la voluntad de Dios. Primero la visión, el primer paso de obediencia y después viene la provisión de Dios. Y ellos se armaron y vinieron con todo y llegaron hasta Jerusalén. Y estaba ahí la obra y comenzaron a trabajar con fuerza y con ánimo. Y esa fuerza, ese ánimo y ese entusiasmo y tal vez también la plata les duró aproximadamente 2 años. Y después terminó. Y de eso nos habla el libro de Ageo, que les invito en esta mañana también a abrir. Y ya habían pasado desde que salieron y llegaron con todo ese fervor, con todo ese entusiasmo, con todo el ánimo y con toda la fuerza para que pudieran llegar. Y llegaron y comenzaron y trabajaron y 2 años pararon y terminó. Y estuvo así por casi 18 años. Casi 18 años. Imagínense lo que es levantar el cimiento, levantar algunas partes
¿verdad? Y dejar allí eso por 18 años. No tenía ni paredes, no tenía techo, era simplemente, vamos a decir, hasta la base, la nivelación. Imagínense lo que sería para nosotros si en estos 2 años ya he escuchado muchísimas cosas, hemos escuchado muchísimas cosas, ¿verdad? No, teníamos que haber planificado para poder terminar y todas esas cosas. 2 años por la pandemia que no pudimos hacer nada. Yo varias veces he entrado hasta ese lugar allí en nuestro templo, he llorado, le he dicho, Señor, ya queremos terminar, yo no te quiero presionar, ¿verdad? Y todas esas oraciones que uno hace en ese lugar, cuántas veces al entrar o al salir, al terminar mi jornada, me iba y me sentaba allá en el púlpito y le decía, Señor, esta es tu casa, esta es tu obra y necesitamos que tú la termines, que tú la termines. Y pasaron 2 años y yo ya me estaba medio desanimando de repente, ¿verdad? Porque nos vamos a ir la pandemia, ¿verdad? Y decíamos, terminó la pandemia y ahora vamos a crecer. Al contrario, bajamos la cantidad de participantes, bajamos la cantidad de hermanos y hermanas que vienen a la iglesia, por ende bajan también los ingresos. Y bueno, la situación no era para nada agradable, pero ahí en ese momento es cuando viene otra vez el Señor a hablarnos. Y vino y habló nuevamente en la historia del pueblo de Israel. Y dice, después de haber 18 años parado la obra, imagínense si 2 años nos puede costar de repente, imagínense lo que es 18 años. En el segundo año del rey Darío, aclaro que no soy yo, ¿verdad? Seguramente habrá sido un clon mío, ¿verdad? En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino otra vez palabra de Dios, palabra de Jehová, por medio del profeta Ageo. ¿A quiénes? A Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Ellos eran los líderes principales. Uno era el gobernador político, el otro era el gobernador espiritual, por decir así. ¿Y qué es lo que Dios les habló primero a ellos? Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Wow. Ya el pueblo toma la actitud de decir, todavía no es el tiempo de que se termine la casa de Dios. Ya pasaron 18 años y bueno, el ánimo de esta gente también habrá bajado suficientemente, ¿verdad? Entonces viene esta palabra diciendo, yo conozco a esta gente, conozco a este pueblo. Y este pueblo dice, y vean que no dice mi pueblo. Dios está diciendo este pueblo. No dice mi pueblo porque en realidad era su pueblo. Pero había algo, parece, en el corazón de Dios que le molestaba. Por eso dice, este pueblo ahora dice que no ha llegado todavía el tiempo de que se pueda terminar la casa de Dios. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo? Una pregunta. Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Le hace la pregunta al pueblo de Israel. Es tiempo para ustedes. Ustedes dicen que no es tiempo para terminar la casa de Dios, pero están diciendo, yo les estoy diciendo, yo les pregunto a ustedes, dice Dios, ¿es tiempo para ustedes entonces de estar en sus casas espectaculares
y la casa mía, mi casa, dice Jehová, está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Esdras significa Dios ayuda. Interesante. Y yo creo que fue fiel a su nombre. Así es que alguien, si quiere ponerle el nombre a su hijo, puede ponerle Esdras, porque significa Dios ayuda. Y Ageo significa festivo, fiesta. Y parece ser que Ageo era un hombre que traía alegría, traía entusiasmo, traía motivación. Y aquí está trayendo una motivación muy especial para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios. Y les dice, ahora ha dicho Jehová. Y Dios le dice, espera un poco, aquí hay algunas cosas que tenemos que arreglar. ¿Y qué es lo que hace y dice Dios? Dios, que conoce el corazón del pueblo, le dice que hay excusas para no terminar el templo. El versículo 2 dice, no ha llegado aún el tiempo. La obra había comenzado de manera gloriosa. Si nosotros miramos Esdras capítulo 3, versos 10 y 11, voy a leerles rápidamente. Dice, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas. Había una fiesta grande. Y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel, y cantaban, alabando y dando gracias a Dios y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque echaban los cimientos de la casa de Jehová. Ok, terminó. Vino el desánimo. Vino la plata, vino la pandemia, podemos decir, y todas esas cosas. Y a pesar de ese comienzo glorioso y el trabajo que duró 2 años, se detuvo y vino el desánimo y vino todas esas cosas porque perdieron el enfoque. Y ahí es donde Dios desafía la procrastinación del pueblo. Ahí es donde Dios le desafía al pueblo de Israel que estaba procrastinando. ¿Se acuerdan de lo que significaba procrastinación? Posponer, ¿verdad? Dejar, inclusive contra nuestro sano juicio, anteponer otras cosas. Voy a leer nuevamente la definición. Significa la acción o hábito de retrasar, no de que no lo van a hacer, de retrasar las actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes, menos importantes, hasta inclusive agradables. Procrastinar es usar otras actividades como refugio para no enfrentar una responsabilidad o acción. Y ahí es donde viene el desaliento. Cuando el pueblo de Israel procrastinó, o cuando nosotros también procrastinamos, es un poco difícil conjugar esa palabra, es porque perdemos el enfoque y desviamos o anteponemos nuestras prioridades. Anteponemos nuestras prioridades. Y cuando hacemos eso, nosotros comenzamos a tener una actitud de indiferencia y de postergación. Una actitud de indiferencia y postergación. Y eso fue lo que el pueblo de Israel tenía. Era indiferente a la casa de Dios.
indiferente a las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque había llevado hasta una cierta altura y la dejaron allí. Mientras tanto, la vida y la casa de ellos estaban espectaculares. No les faltaba nada. Y se enfocaban, su prioridad era esto, dándole la espalda a la casa de Dios. El pueblo hizo inclusive que su excusa sonara hasta muy espiritual inclusive. Ellos no dijeron: nosotros no queremos construir el pueblo, el templo. Ellos dijeron: nosotros estamos de acuerdo, nosotros vamos a orar, vamos a hacer todo, vamos a estar mirando, vamos a aplaudir, vamos a apoyar todos los proyectos que haya, pero nosotros no nos vamos a meter porque tenemos otra prioridad. Tenemos otra prioridad. ¿Y cuál era? Eran mis proyectos, eran mis cosas, eran mis asuntos. Y hermanos, Dios veía. Dios no es ciego ni sordo. Las excusas de aquel pueblo. La prioridad o cambiar. En vez de que las cosas de Dios sean la prioridad, están hablando y haciendo otras cosas. Por eso les dice Dios: ¿cómo es que ustedes dicen que no hay tiempo para construir esto? Pero ustedes tienen tiempo y recursos para construir sus casas artesonadas. ¿Qué significa artesonada? En guaraní significa omimbipa. La penderogango omimbipa a la semba enacatú, ¿verdad? La iporimba bebé. Le dice más: y esta casa está desierta. Y bueno, por eso Dios le dice este pueblo, no dice mi pueblo. Si Dios preguntara hoy y nos preguntara a nosotros, ¿qué diría? ¿Qué diría a cada uno de los que estamos sentados acá? ¿Hemos invertido nuestras prioridades? ¿Nos estamos dedicando mucho más a otras cosas que a las cosas de Dios? Y yo me pregunté, ¿por qué Dios dijo esto? Y yo dije en un momento dado, es que Dios parece que no quiere que nosotros prosperemos. ¿Ustedes creen que Dios no quiere que cada uno de nosotros prospere? Al contrario. Él tiene pensamientos de bien, dice, y no de mal para vosotros. Él quiere que siempre prosperemos. Entonces, yo me pregunté tantas veces por qué, ¿verdad? Y creo que el tema en esta parte, que el mayor dolor en el corazón de Dios fue la ingratitud de su pueblo. El mayor dolor en el corazón de Dios siempre va a ser la ingratitud. ¿Y por qué? Y yo en un momento, a mí me encanta imaginarme, ¿verdad? Y es exactamente lo que pasó también con el pueblo de Israel. Dios les mostró, Dios despertó en ellos eran esclavos, estaban viviendo mal, ¿verdad? Ni casa tenían, ¿verdad? Vivían, pero como pobre, como abandonado, ¿verdad? Y ahí Dios se mete y los saca y le muestra y le dice: van a poder volver a tu casa, te muestra el nuevo camino. Y ya cuando vos comenzás, ya te bendice, ya te da, ¿verdad? Y después vos venís y llegás a ese lugar y comenzás a trabajar, prosperás, ya compraste para tu casa, ya mandaste a hacer nuevamente, ¿verdad? Y Dios te bendice y Dios te da más trabajo, Dios te da una oportunidad, vos prosperás, tenés una casa linda y todas esas cosas.
Y, y Dios pues mira y dice, ¿y cuándo me va a tocar a mí? ¿Cuándo me va a tocar a mí? Todo es vos, vos, vos. Y yo te bendigo, yo te doy todas las oportunidades, yo te doy todas esas posibilidades, yo te doy todas esas cosas. ¿Y cuándo me va a tocar a mí? Y vean que Dios se molesta también. Que Dios le toca también eso. Y nuestra ingratitud a Dios le lleva a Él a reaccionar de una manera. Cuando nosotros decimos, no podemos hacer mucho, ¿verdad? Porque Dios quiere que yo me concentre en las cosas de mi hogar. Esas son las excusas. Y no son malas. Acuérdense que Israel hasta parecía espiritual su excusa, ¿verdad? Dios quiere que yo me encargue primero de mi familia, de mi hogar, ¿verdad? Habrá otro que pueda financiar también el proyecto del templo, pero ahora yo tengo mis prioridades, yo tengo mis necesidades, tengo que pagar la cuota del auto, tengo que pagar la cuota de la casa, tengo que pagar la cuota del colegio, tengo deuda inclusive. Y todas esas cosas. Y nos olvidamos de Dios. Y comenzamos a procrastinar. Inclusive podemos decir, el templo no ha estado abierto al público durante 2 años de pandemia. ¿Y por qué no puede esperar un poquitito más que nos coloquemos todo bien y todas esas cosas? Tal vez este no sea el momento adecuado. Tal vez sea más adelante inclusive. Y bueno, estas excusas suenan familiares. Pero Dios veía a través de ellas, así como los veía en el tiempo de Ageo y lo ve en el tiempo de hoy, que Dios envía esto como un despertador, este mensaje. ¿Y a quién le agrada escuchar un despertador? A nadie. A mí me pone muy tenso. He probado ya con varios tonos, hasta de arpas, ¿verdad? Y todas esas cosas, ¿verdad? Lo que no probé todavía son que mi esposa me cante ahí grabado, ¿verdad? Pero no creo que eso también me haga tan feliz así para despertarme. Pero este mensaje que Dios trae hoy es como un despertador, que no nos va a agradar, hermanos, que no nos va a agradar. Y aunque sea inoportuno, es muy necesario. Porque si nosotros no nos levantamos, cuando suena el despertador, ¿quiénes sufren las consecuencias? Somos nosotros. Y cuando Dios está despertando en nosotros esto, podría parecer hoy inoportuno, pero va a ser muy necesario. Porque Dios no solamente dice este pueblo, sino que también Dios actúa, pero no para hacerte mal, sino que actúa ni para hacer mal al pueblo de Israel, actúa para poder despertarse, para poder levantarse y sacudirse. Y por eso primeramente le dicen los versículos 5 y 6, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Ambaereba, sembráis mucho, peñemitijeta, apejupimba bebé, ¿verdad? Ape cosecha, apenami. Es como ahora en este último año se sembraron las hojas de una manera increíble. Y estaban acostumbrados los agricultores, tomo como referencia solamente la soja, por hectárea a cosechar entre 3.000 y 4.000 kilos.
hicieron el mismo trabajo, hicieron todo como para cosechar 3.000 o 4.000 kilos. En la última vez cosecharon 400, 500 kilos por hectárea. Imagínense el agricultor que hizo exactamente lo mismo, invirtió exactamente lo mismo, y en vez de cosechar 3.000 o 4.000 cosechaba 400. Y esa era un poco la sensación que tenía la gente. Porque le dijo, ustedes trabajan mucho, se esfuerzan mucho, no, porque no le dice que son haraganes, sino que trabajan mucho, dice. Pero el trabajo que ustedes hacen no viene con la cantidad de dinero que ustedes necesitan. Pecaruje, peulatenbiu, pero no se sacian. Bebéis, ¿verdad? Y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja mensual o a jornal, recibe su jornal, pero ¿cómo está? Ojo paitelle. Decimos en guaraní, las shailas de sacrificio, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Las shailas de sacrificio, repuicue, ¿verdad? Va ese pico la jetama vapo. Trabajo y trabajo y nunca puedo llegar a tener satisfacción. Me esfuerzo y me esfuerzo, hago cualquier cosa, pero no puedo lograr esa tranquilidad, esa sensación de satisfacción. Por eso le dice el Señor, mediten un poco en los caminos donde está vuestro corazón. Esa sería la traducción. Mediten un poco en los caminos donde ustedes tienen su corazón. Y le hace recordar, y sembráis mucho y recogéis poco. La causa de sus dificultades financieras eran sus prioridades equivocadas. Ustedes tienen problemas financieros porque la prioridad está mal. Ageo describe una doble maldición y dice, se cosechó poco, aunque se ha sembrado mucho. Bebéis y no quedáis satisfechos. Si nuestras prioridades están equivocadas, nada nos va a satisfacer. Nada nos va a satisfacer. Podemos trabajar de mañana. Voy a usar un poco un ejemplo de los docentes. Con mi esposa hablo bastante sobre eso. Hay gente que trabaja como docente a la mañana, a la tarde, inclusive a la noche. Claro, se sacrifica. Y no es un hombre haragán o una mujer haragán. Al contrario, es trabajadora, trabajador, preparado, capacitado. Pero siempre anda en necesidad. Nunca le alcanza. Nunca le alcanza. ¿Por qué? Y acá si tomamos este principio de la palabra de Dios, es porque su prioridad, Dios no está en esa prioridad. No le pone a Dios en esa prioridad. Y así va a seguir siendo siempre. Va a llegar esos momentos felices, pero cuando cobre, dice, y cobra 10, 15 millones, y después llega el 7, el 8, el 10, ¿verdad? Y ya comienza a pensar y a estar calculando para el fin de mes. Es interesante. Nuestra hija, cuando comenzó a trabajar, su preocupación, ¿sabe qué era? Su primer trabajo, iba a cobrar su primer salario. Y de la primera y segunda semana su preocupación era cómo iba a gastar esa plata que tenía, que iba a cobrar ella, sueldo mínimo. ¿Cómo? Un poco más, ¿verdad? ¿Cómo iba a administrar tanta plata? Y yo, cuando la escuchaba, siempre me reía, ¿verdad? Y terminó, llegó a cobrar y literalmente no sabía qué hacer.
¿verdad? Y bueno, tiene que aprender. Le dimos algunas orientaciones, instrucciones, ¿verdad? En el segundo mes, y ese segundo mes se repite hasta ahora, ¿verdad? Su preocupación es cómo llego a hacer más cosas porque no me alcanza. Su preocupación antes era qué voy a hacer con tanta plata. Ahora su preocupación es que no le alcanza. Esa es la otra preocupación, ¿verdad? Hermanos, a veces nosotros creemos y queremos culparle al gobierno, queremos culparle a muchas otras, inclusive queremos espiritualizar y decirle que este es un ataque de Satanás. Que la inflación y todas esas cosas. Y acá Dios le dice, mediten, razonen, por una pende acá. Tengo gente arandúgina. ¿Es realmente la inflación? ¿Es realmente la situación que no? ¿O es realmente porque no estás poniendo a Dios en tu vida en primer lugar? No estás poniendo a Dios su voluntad en primer lugar. Estás procrastinando, posponiendo las cosas. Y vean que todas estas cosas de sembrar y no recoger, de beber y no quedar satisfecho, de buscar mucho y hallar poco, no hay trigo, no hay vino, no hay aceite, son las cosas básicas de la vida, ni las cosas básicas podían alcanzar. Y Dios le dice, piensen un poco. Y lo que más nos va a sorprender es que no es del diablo, no es la inflación, no es Marito, ¿verdad? No es HC, nadie de ellos. Nos sorprende que sea Dios mismo que haga todas estas cosas. Y Dios mismo hace. ¿Y por qué? Porque nos ama. Y por eso dice, mediten, piensen. ¿Hace cuántos años que están diciendo, vamos a servir a Dios, vamos a colaborar con Dios, vamos a cumplir, ¿verdad? Y Dios les ha bendecido en lo material, les ha bendecido en lo espiritual, les ha bendecido con milagros de sanidad, inclusive en muchos aspectos de sus vidas. Y siguen posponiendo y excusándose. Y acá viene el despertador de Dios. Y lo que Dios busca es simplemente obediencia. Versículo número 12. Dice la palabra de Dios. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios. Entendieron. Oír no solamente es escuchar, sino que reflexionar y después obedecer. Entender y después accionar. Y el pueblo, en este caso Zorobabel y el sumo sacerdote, entendieron, escucharon y entendieron la voz de Jehová y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Pero no es un creye, sino es un respeto. Llega el momento en que ahora sí vamos a estar. Entonces Ageo, versículo 13, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. La promesa. She aimeta benendive. Cuando ustedes me pongan a mí, cuando ustedes pongan mi voluntad, cuando ustedes pongan mis proyectos en prioridad en sus vidas, yo voy a estar con ustedes. No va a ser este pueblo, sino que va a ser mi pueblo. Y mi pueblo, yo les digo que yo voy a estar
con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová, versículo 14, el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Aleluya. Cuando el pueblo escuchó, cuando el pueblo obedeció, Dios les prometió: yo voy a estar con ustedes, no los voy a dejar, no los voy a desamparar, voy a caminar con ustedes. Y no solamente eso, sino que despertó en nosotros, despertó en esa gente, despertó en el pueblo, y va a despertar también nuestras vidas y nuestros corazones para poner en primer lugar a Dios, poner en primer lugar la obra de Dios. Y allí el Señor envía esa bendición. Dios responde diciendo: yo estoy con vosotros. Y no solamente eso, sino que despertando nuestro espíritu. ¿Qué significa despertar? Significa remover, entusiasmar, alentarnos. ¿Para qué? Para venir y trabajar en la casa de Dios. Hermanos, invertir en los sueños de Dios trae siempre bendición para nosotros y para nuestra familia. El sueño de Dios en aquel tiempo era ver su casa terminada. Él no necesitaba, porque de él era el oro y la plata. Lo mostró, dio antes de poder iniciar todas las ayudas, pero después se enfrió el asunto, como decimos nosotros. Lo que él quiere es ver gente, él quiere ver familias, él quiere ver padres, madres, hijos, nietos, que se dediquen, que le pongan en primer lugar y estén en su casa, estén metidos en los proyectos de Dios, que estén involucrándose en las cosas de Dios, en el sueño de Dios. Y hoy yo puedo decir, esta iglesia es un sueño de Dios. Y Dios está pidiendo a esta iglesia: inviertan sus vidas, inviertan sus recursos en este sueño, y van a ver cómo les voy a bendecir, dice el Señor. Esta construcción que nos lleva deberá hacerse pensando en que Dios está en medio nuestro, está obrando, actuando, y no depender precisamente de cuánto dinero tenemos. El principio es que creamos que es el sueño de Dios, le obedezcamos haciendo ya el primer paso, y Él se va a encargar siempre de bendecir. La administración de Dios, el principio de Dios está siempre por encima de cualquier situación, de cualquier rey, de cualquier gobernante. Es más, usa el dinero de los de afuera, usa a la gente de afuera para poder cumplir su voluntad. Quiero que cerremos nuestros ojos en esta mañana. Y siento en mi espíritu que Dios está despertando tu espíritu, de que este despertador es un despertador que Dios usa para poder hablarnos y para poder actuar. Quiero preguntarte en forma personal y quiero preguntarte en forma familiar: ¿cuál es tu prioridad? ¿Has estado procrastinando
o falta que Dios despierte tu espíritu para ponerle a Él, a la voluntad, a su sueño como primer lugar en tu vida? Hoy tenemos un desafío como iglesia, como familia. Podemos decir, son 700 millones, pero Dios ya ha dado más de 2.400. Y uno puede decir, ¿de dónde va a venir? Dios nos sorprende, pero Él quiere que sea de nosotros, que nosotros mostremos esa demostración de obediencia, dando ese primer paso. Padre, en esta mañana quiero darte gracias por tu palabra y darte gracias también por tu presencia aquí en esta iglesia. Gracias, Espíritu Santo, por estar despertando el corazón de mis hermanos. Que cada uno medite, reflexione y tome una decisión, decir, y vinieron todos, decidieron todos a invertir sus vidas, sus recursos en el sueño de Dios. Dios tiene un sueño para esta iglesia que se va cumpliendo. Ahora estamos en la penúltima etapa. ¿Quieres invertir tu vida, tus recursos en el sueño de Dios? ¿O seguirás procrastinando? Recuerda que la ingratitud es lo que más le duele en el corazón de Dios. Te colma de bienes y favores. Te corona con bendiciones, dice la palabra. Y cuando le damos la espalda, allí viene la reacción de Dios. Y no nos damos cuenta de que es una falta nuestra, de que somos ingratos con Dios, ingratos con su obra, ingratos con su sueño. Por eso vivimos en situaciones en las que por las noches lloramos, en que nuestros trabajos son una carga, en que no alcanzamos fin de mes, en que trabajamos como burros, pero cada vez nos falta más y tenemos menos fuerza. Este es el mensaje de Dios. Paren, tomen una decisión, decídanse por mí, decídanse por mis sueños. Y yo les voy a mostrar que cuando ustedes pongan en prioridad, cuando ustedes me pongan a mí, dice Dios, en primer lugar en sus vidas, aunque trabajen mediodía, ganarán como un ministro. Aunque tengan para comer un puchero, van a estar teniendo la sensación de que han comido un feroz asado. Yo voy a traer esa satisfacción, yo voy a traer esa bendición, yo voy a estar con ustedes. Gracias, Señor, por esto.
Pido que cada uno en esta mañana tome esa decisión, se analice, porque es algo personal entre tú y Dios. No permitas que el demonio llamado procrastinación te robe el gozo de que Dios esté contigo. No permitas que el demonio llamado procrastinación te robe la bendición de Dios para tu vida, para tu familia. Porque dice la palabra, y la bendición de Jehová no añade tristeza. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, queremos dar una oportunidad para que Dios despierte nuestras vidas y nuestros corazones. Pastor Edgar va a compartir algo muy especial también que queremos hacer en fe también. Y vean que aquí, cuando Dios da ese edicto, Él da la oportunidad que voluntariamente se tomen los compromisos y las acciones. Dios no nos pone una pistola en la sien. No lo hizo con el pueblo de Israel y mucho menos lo va a hacer con nosotros en este tiempo. Pero quiero dejar que el pastor Edgar hable. El segundo de lo que yo quisiera es, en primer lugar, ya agradecer a nuestra hermana Dalma y Fabiola por haber organizado la última actividad que hemos tenido. Y bueno, ahora tenemos fin de mes, ¿verdad? Tenemos muchos amigos aquí, acuérdense, los vecinos y toda esa gente fortificaron las manos, ¿verdad? Ellos también pueden ser parte de colaborar en la construcción. Así es que, otra vez, traigan sus ropas buenas, que ya no lo van a usar, o sino que digan, porque saben también que a veces ofrendar no es de lo que nos sobra, sino que la verdadera ofrenda es cuando medio nos duele un poco, ¿verdad? Cuando te costó comprar un zapato lindo, ya lo usaste unos 6 meses, decís, me queda tan bien, tan cómodo, ¿verdad? O ese pantalón que parece luego que está allí, ya viene, se te pone ya, te queda perfecto y te encanta. A veces eso es lo que Dios quiere, un sacrificio, no lo que nos sobra, porque eso no duele, ¿verdad? Imagínense que a Dios le dolió dar lo mejor que tenía, su hijo, por amor a nosotros. Entonces, vamos a pedir que nuestras hermanas nos ayuden otra vez en eso. Y toda colaboración, bicicleta, moto, auto, ya hubo también aquí que han donado una camioneta y otras cosas más. Ya hemos experimentado acá en la iglesia. Gloria a Dios por ello. Entonces, eso y después sacar ahí afuera, darle oportunidad a los vecinos que pasan, sabiendo que, háganse la idea, de que fue el pueblo de Israel que salió. Y salieron los vecinos y todo eso a colaborar y a llenar sus manos de todo tipo y vinieron y lo trajeron a la casa de Dios. Acerquémonos y traigamos todo ese tipo de cosas y veamos cómo Dios nos bendice también, pastor.